Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, va. Todo bien, gracias. Qué bueno. ¿Y usted cómo está? También aquí, viendo el viento. Hace viento por donde usted vive, ¿verdad? También. Sí, bastante desde la mañana han estado con bastante viento. Sí, es agradable, pero hasta cierto punto. Bien. El día de ayer nos habíamos quedado con esta idea. Con la idea sobre la Ley General del Agua. Hay que enfatizar de que hoy en día en el país hay una Ley General de Agua y aprobada. Ahora bien, yo creo que el presidente como que todavía no la ha ratificado, porque también dentro del juego de las aprobaciones de leyes, también el presidente tiene que aprobarla también. Pero eso es, ya que es una ley que él la propuso, porque ese es espíritu y letra de lo que él propuso. Me imagino que la va a firmar y entonces no la va a observar ni la va a vetar. Miren, yo no sé si ustedes se están preguntando de que aquí viene todo esto, de analizar una ley. Y en una asignatura como sociología. Y es legítima la pregunta. Es legítima la pregunta. Ahora bien, claro, desde la sociología tiene su explicación y no solo su explicación, sino que también su justificación. ¿Por qué va? Porque el agua es un bien público. ¿Sí? Es un bien público y como bien público debe satisfacer necesidades a nivel público. Y todo lo que se satisface a nivel público también desemboca en el bien común. Entonces, preocuparse por el agua como bien público, entonces es también inmediatamente procurar que haya bien común. Y cuando nosotros hablamos del bien común, hablamos pues de aquella condición en la cual todos y todas, sin exclusión, sin elitismo, tenemos derechos. Y uno de ellos es el agua. Y entonces, cuando involucra un problema que involucra el bien público y por lo tanto al bien común, ahí vamos a encontrar a una ciencia como es la sociología. Porque ustedes ya han estado viendo en la reflexión cuáles son los problemas que acarrea el hecho de que no haya una ley general de agua, pero también el hecho mismo de que no hay agua en abundancia en el país. Yo como siempre lo he manejado en nuestro país, hablar del agua, un presupuesto para hablar del problema del agua, un presupuesto sería que El Salvador es un país sin agua. Eso no quiere decir que seamos un desierto completo, pero es un problema es un país que tiene problemas serios, complicados con el agua. Es como en otros países, en otras sociedades donde el agua, incluso la gente no compra agua embotellada, porque puede usar para beber el agua del chorro. Hay sociedades todavía
en donde no hay necesidad de comprar agua embotellada, como la que compramos nosotros, para beber. Entonces, el problema del agua en El Salvador es un problema social, es un problema económico, es un problema político, es un problema cultural. Y ustedes, ayer comenzamos el tema y ustedes ya han podido ir discerniendo por qué digo esto. Bueno, y por ejemplo, el testimonio de la compañera del día de ayer, por cierto, fue Gabriel, ¿qué es lo que nos indica eso? De que hay una relación humana con un bien natural. ¿Sí? O sea, es la viva relación entre el ser humano y la naturaleza. Y ahí tiene mucho que ver la sociología. Y ahí tiene mucho que ver la psicología. Y ahí tiene mucho que ver la antropología. Y ahí tiene mucho que ver la economía. Y ahí tiene mucho que ver incluso la cultura, no digamos. Entonces, esto lo quiero aclarar por si habían algunas dudas, algunas inquietudes. ¿Por qué estar hablando de una ley? Mire, si es una ley para la satisfacción pública. Y si hay satisfacción pública de un bien público, entonces podemos decir, hay un bien común garantizado. Lo mismo puede suceder con la salud. Lo mismo puede suceder con el caso de las pensiones. Lo mismo puede suceder con una reforma tributaria en el país. Entonces, vean, yo quiero poner muy claro esto. Y por eso que estamos hablando de estos planteamientos, estamos hablando ya de la ley que fue aprobada el mes pasado, precisamente el 21 de diciembre. No tiene ni un mes. Pero claro, una actitud ciudadana que debe ser responsable, debe ser propositiva. No podemos esperar a que se ponga en práctica una ley. Y es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo. Así que no sé si hay algún comentario de parte de usted acerca de lo que yo acabo de decir. Porque hay un problema muy complicado, que es la privatización del agua. ¿Sí? Un bien público con intenciones privatizadoras configura situaciones bastante complicadas, bastante problemáticas. Porque pues, precisamente han pasado más de una década, se han tardado más de 15 años para que hubiera una ley general del agua. Pero ¿cuál era todo el embrollo? ¿Cuál era todo, como dicen, el estira y encoge? Las intenciones privatizadoras, abusivas del agua. Ahora bien, la trampa también fue hecha a través de la Asamblea Legislativa. Como un partido político llega a la Asamblea Legislativa con una mayoría necesaria y suficiente para aprobar esa ley, llegó con esa promesa de aprobar una ley del agua. Ahora bien, no retomaron, como ya vamos a seguir analizando, no retomaron una ley consensuada entre la sociedad y el Estado. Esa propuesta fue desechada, la mandaron al zafacondo, o sea, la mandaron al archivo porque decían que no servía, que no satisfacía y que no beneficiaba a la población.
Eso dijo la bancada Nuevas Ideas cuando llegó a la Asamblea Legislativa en mayo del año pasado. Y retomaron la que mandó el presidente en una forma expresa. O sea que el gran defecto de esta ley que estamos ahorita discutiendo, el gran defecto de fábrica, si ustedes quieren, o de origen, es que no fue consensuada, no fue discutida, no fue debatida. Y en una sociedad que se autodenomina democrática, toda ley debe ser discutida, debe ser debatida, debe oírse a los distintos sectores involucrados. Y no lo hicieron. Ahora bien, esta fue una promesa de campaña. Es cierto, es cierto. Es una promesa de campaña y que dicen que cumplieron y que han cumplido y que han cumplido una promesa hecha al pueblo. El problema es qué tipo de ley es la que han hecho o la que han aprobado. Y ya estamos viendo que es una ley que en nada beneficia a las mayorías desposeídas de este país. Ya lo vamos a ir descubriendo más. Ese criterio que yo acabo de manejar. Nos quedamos el día de ayer con esta idea, pero repito, necesito ampliar estas diapositivas porque así se ven mejor y son más explicables y para ustedes también más visuales. Entonces, es necesario que sean ampliadas. Entonces, como ustedes verán, el problema se vuelve más serio cuando empezamos a ver las entrañas de la ley. Porque estas son las entrañas. Ahora bien, a partir de un análisis, aquí no estamos leyendo la ley, ni sus artículos. Estamos leyendo estamos haciendo un análisis. Y esta es la idea que el día de ayer dejamos planteada. Y esto es lo que avala lo que les acabo de decir en cuanto al tiempo. Esta ley es vieja. O sea, la propuesta de una ley general de agua es vieja. Hemos estado peleando durante 15 años por una ley general de aguas. Y aquí viene el criterio que a mi modo de ver debe ser tomar en cuenta, pero no por cualquier ley. Y no por la que se ha aprobado. Ojo con eso. Dijo Luis González, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, que aglutina a varias organizaciones sociales. Y sigue el análisis. La ley aprobada el 21 de diciembre del año pasado deja también en clara desventaja a las juntas de agua. Las asociaciones comunitarias que ofrecen agua potable a familias pobres debido a que el Estado no es capaz de llevar el recurso a toda la población. Esas son las juntas de agua. Esas iniciativas, esas asociaciones comunitarias que ofrecen agua a un precio módico a familias pobres. Debido a que el Estado salvadoreño, en su incapacidad de poder cubrir y de satisfacer las necesidades, ¿sí?, surgen esas alternativas. Se llaman juntas de agua. Algo que no está aquí contemplado es que son como 2.500 juntas de agua que hay en todo el país. Y eso abastece a más de 1.4 millones de habitantes. O sea, 1.400.000 salvadoreños y salvadoreñas que se benefician del suministro de agua por parte de las juntas de agua. El día de ayer yo les planteé que antes
alta solo cubre el 60.2% de las necesidades de agua en el país. El resto, que es más del 40% o el 40%, lo cubren estas juntas de agua y las empresas también. Hay empresas también privadas de agua en El Salvador. Entonces, pero la balanza a la hora de construir una ley parece que digamos, se orientó a favor de los entes privados. Ahora bien, pareciera que las juntas de agua son una iniciativa privada y no es cierto. Es una iniciativa ciudadana de suministrar un bien público, pero a las familias pobres del país. Entonces, pero con esta ley de agua, esas juntas de agua van a estar sometidas a un pago por la extracción de agua. O sea, si había precios módicos para que las gentes pobres tuvieran agua en su casa, hoy con esta ley van a tener que pagar más porque estas juntas de agua van a ser sometidas a un pago, a una tarifa bastante alta, por cierto. El Estado en todos sus órganos fundamentales de gobierno y sus instituciones tiene la obligación y la responsabilidad primordial de garantizar el goce efectivo a su población del derecho humano al agua potable y al derecho humano al saneamiento. Se lee en el primer artículo de la normativa. Ojo, eso lo dice la ley. Esto que acabo de leer lo dice la ley. El problema es cuando usted se va adentrando, se va escudriñando la ley y va a ver que en los procedimientos, ya esto que se dice aquí, que acabo de leer, se va desvaneciendo. ¿Sí? Se va, digamos, se le va quitando el velo para desembocar, para descubrir la verdadera intención. Y eso es lo que estamos nosotros ahorita analizando. También define al agua como un bien público, la ley, esa ley que aprobaron. Sin embargo, las organizaciones sociales criticaron que, aunque se menciona, eso no desarrolla a cabalidad el texto. Aquí viene ya el problema. Repito, como dijimos ayer, echa la ley, echa la trampa. González, el representante de las organizaciones sociales, agregó que otro de los aspectos que eran puntos de honor para el movimiento social era el de la participación ciudadana. No fue incluido tal como lo concebían las organizaciones civiles con varios participantes. Esta iniciativa estaba contemplada en la ley que los diputados de Bukele mandaron al archivo al asumir en la Asamblea Legislativa y respetando, ¿sí? Y respetando el clamor social alrededor de una ley general de agua. Ojo con esto. Entonces, la participación ciudadana ha sido desechada de esa ley y la participación ciudadana en la gestión del agua es necesaria en sociedades como la nuestra, donde la pobreza es la mayoría de la población, vive la mayoría de la población, es necesario que haya participación ciudadana en toda gestión pública. Por ese problema de que la mayoría de las familias salvadoreñas son pobres, viven pobreza, pobreza extrema, pero también pobreza relativa. Pero ese como dicen, es otro punto. Pero aquí el punto es cómo luchar, cómo procurar que ese bien público procure el bien común. Bien, entonces
aquí ya la participación ciudadana también se ha convertido en un problema, porque no la contempla la ley que ha sido aprobada. Prosigue, la ley de 179 artículos da vida a la Autoridad Salvadoreña del Agua, o sea, al ente rector, el que va a administrar, que estará conformada por una decena de ministerios, como el del medio ambiente, salud, obras públicas y de agricultura y ganadería, entre otros, así como un representante de la sociedad civil. Esto, desde el punto de vista ciudadano, es desproporcional. Va a haber más personeros del gobierno que de la sociedad civil. Apenas un representante. Y es de verificar que el representante también, porque Bukele tiene apoyo en la sociedad civil. Gente genuflexa, que todo lo que dice Bukele es cierto. Y que es lo mejor que le puede suceder a El Salvador. Hay que tener cuidado en eso. Esa última figura ha sido objetada por el movimiento social, porque no gozará de independencia, porque será nombrada por el presidente Nayib Bukele. Ojo, ahí tenemos una concentración de poder. Y este país, como sociedad, tiene experiencias amargas, dolorosas, nefastas, funestas de la concentración del poder. Por haber habido concentración de poder en este país, es que han habido muertos desde hace 200 años. Este país, la concentración del poder político es la que ha causado los grandes males. Y vemos pues que todavía se sigue en esas intenciones de concentrar poder. La teoría moderna de la democracia hoy en día habla de la desconcentración del poder, de la descentralización del poder. Pero aquí hacemos lo contrario. Concentramos. ¿Por qué? Porque hay intenciones malavidas, hay intenciones preconcebidas, hay intenciones que involucran nada más el que beneficiar a unos pocos. Este es un análisis sociológico. El hecho de que, por ejemplo, no quieren rendir cuentas del dinero de nosotros, de ustedes, mío. Como dice el refrán, huele a mal. Y cuando algo huele mal es porque hay algo insospechado. Hay algo que es sospechoso. Hay algo que huele mal. Corrupción. En el mejor de los casos. La ley, nacida a partir de un borrador presentado en junio de 2021 por el gobierno, o sea, por Bukele, fue decretada con 65 votos en la Asamblea Legislativa de 84 escaños, controlada por el partido del presidente Nuevas Ideas. O sea que fue por unanimidad aprobada, por 65 votos, por la bancada CIAN y por los otros partidos aliados de ellos, pues, son el PCN, el PDC y gana. Bukele en el Ejecutivo desde junio de 2019 movilizó a sus diputados en la Asamblea para que enviaran al archivo un borrador de ley que se había venido discutiendo por varios años y que ya llevaba más de 100 artículos consensuados en la comisión respectiva. Lo que yo les decía, ya había trabajo consensuado, acordado. Y eso lo mandaron al archivo en una forma irresponsable, en una forma prepotente. Los diputados del bukelismo, en funciones desde mayo de 2021, mandaron a archivar a ese y a otros proyectos de ley promovidos por los diputados de los partidos tradicionales, como gusta llamarle Bukele,
al izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y a la derechista Alianza Republicana Nacionalista Arena, a los que derrotó abrumadoramente en las elecciones de febrero de 2019. Entonces, ahí está como el colofón por medio del cual esa ley fue aprobada en una forma inconsulta, en una forma irreflexiva, sin debate, sin análisis. Bueno, y esto ya lo saben sobremanera ustedes, que cuando esos partidos tradicionales del Frente y Arena estuvieron 30 años también en el gobierno, ambos. 20 años Arena y 10 el Frente. Y en las últimas 2 décadas, ni uno ni otro logró aprobar una ley del agua. Una demanda que han venido impulsando amplios sectores de la sociedad civil, como ambientalistas, iglesias y universidades, entre otros. Ante esto, yo quiero comentar algo. Es complicado, porque tanto el Frente como Arena tuvieron la oportunidad, ojo, una oportunidad de oro de aprobar esa ley. Pero también los intereses que a los que en verdad representan se impusieron. Y más que todo con respecto al partido Arena. El Frente dijo, como el Frente nunca ha tenido mayoría legislativa. Ellos bien, en una forma, digamos, sin mayor preocupación, decían que daban los votos. Pero porque no tenían una cantidad significativa de diputados. Pero sí era importante. En cambio, Arena, que tuvo mayoría, se empecinó en no aprobar la ley del agua. ¿Por qué? Porque los mismos de siempre, que se impusieron también con la ley que mandó Bukele, se imponen para que haya una ley que favorezca a la empresa privada. Miren, nosotros desde la sociología no estamos en contra de la empresa privada, sino que en lo que estamos en contra es en los abusos y en la injusticia que provoca que la empresa privada prevalezca. Y una de ellas es esta. Nosotros nos vamos a estar involucrando en procesos, ya sea de una forma inconsciente o consciente, en los próximos años, cuando esta ley entre en vigor. Y vamos a ir viendo que los mayores beneficiados o beneficiarios de esta ley siempre va a ser la empresa privada. La traba se centraba en quien controlaba el ente rector del agua. Ese ha sido un problema central en la ley del agua. ¿Quién va a administrar? ¿Quién va a regular el agua? Siempre estuvo en la dinámica de un estira y encoge permanente entre esos dos partidos, cuando ellos estaban en la asamblea como principales fuerzas. Hoy no lo son. Con la derecha pujando para que esa tuviera una presencia importante de instancias privadas, o sea, pujando para que la ley tuviera una presencia importante de instancias privadas. Ahora Bukele, etiquetado de populista y autoritario, ha querido sacar raja política al asunto, pero a nivel propagandístico, porque la ley es una ley a todas luces que beneficia a los privados. Pero él, en una forma espectacular, si usted quiere, anda manejando un discurso de que ellos están cumpliendo una promesa que le hicieron al pueblo. Pero vaya, que ley. Yo me imagino que las asociaciones
y las organizaciones sociales deben de estar haciendo también un análisis como el que estamos haciendo en esta clase. Desde el 2006 hasta el 2020 se recibieron y presentaron diferentes iniciativas para regular el tema del agua. Los anteriores diputados se reunían en comisiones, no obstante, las verdaderas negociaciones no ocurrían de cara al pueblo. Esto es terrible. Estaban dialogando con la gente, pero debajo del tapete, debajo de la mesa, ellos ya tenían una propuesta y que era la real. Entonces habían verdaderas negociaciones que no ocurrían de cara al pueblo. Se lee en una nota publicada por la oficina de prensa de la Asamblea Legislativa bajo el control del oficialismo. El mandatario tiene que ratificar la normativa, a lo que yo les decía, y luego publicarse en el diario oficial para que entre en vigencia. Se entiende que eso no se ha hecho porque la aprobación se dio en el marco de los días feriados de Navidad y Año Nuevo. Es decir, hasta ahorita no ha sido firmada por el presidente y puesta en vigor. Y aquí viene quizás la verdad insoslayable. Una privatización velada. ¿Qué quiere decir eso? Una privatización encubierta. Con tapiña. Con velo democratizador, con velo populista, si usted quiere también. Bukele también puede solicitar reformas e incluso vetarlas. Pero eso parece poco probable porque la ley ha sido confeccionada desde el Ejecutivo a la medida de sus intereses que claramente ha beneficiado a sectores privados al otorgarles permisos de explotación por 15 años, dijeron ambientalistas consultados por los medios de comunicación. Esto es terrible, porque es una ley hecha por la presidencia, en detrimento de la ley que había sido consensuada con la sociedad civil. Y por lo tanto, es una ley hecha a la medida de los intereses del gobierno de Bukele. Es una ley privatizadora, pues en el artículo, y aquí está, esto es muy importante, en el artículo 71 autoriza a entes privados a grandes cantidades de agua por año. Por año. Si bien la normativa establece que no se permitirá la privatización del recurso, en la práctica permite la sobreexplotación por parte de empresas privadas cuyos rubros comerciales tengan al agua como materia prima. Ese es el gran problema. Que el agua ya no sea como un bien público, sino que sea mercancía. Se ha convertido en mercancía y por lo tanto en una materia prima. Entonces ahí sí estamos bien complicados, porque ya se habla pues del precio y de la cantidad. Uno de esos sectores es el de las bebidas carbonatadas. Aquí entra la Coca-Cola, la Tropical, la Constancia. De las bebidas carbonatadas, cervezas, jugos y agua embotellada. Y en esa área la empresa líder es la Constancia, fundada en 1906. Pero desde el 2016 es propiedad del mayor consorcio mundial cervecero, con sede en Lovaina, Bélgica. Resulta que la Constancia hoy distribuye también la Coca-Cola, la Fanta, etcétera. También jugos, los jugos, esos jugos del Valle, también vende agua. Y sabe, allá en camino a Quesalte queda la central de la Coca-Cola aquí en El Salvador. Y ahí están uno de los mayores yacimientos de agua. O sea que
donde está la fábrica, ahí están los yacimientos de agua. O sea que tienen el agua a la mano. A diferencia de la gente que vive en el campo, que tiene que caminar 4 o 5 kilómetros para obtener el preciado líquido. Es una injusticia social la que estamos presenciando. También se beneficiarán aquellas compañías dedicadas a proyectos urbanísticos, o sea, los que hacen casas, que desarrollan sus propias fuentes de agua, o a la producción a gran escala de caña de azúcar, que exigen riego permanente, entre otros. La caña de azúcar es un cultivo que necesita extremadas cantidades de agua, prácticamente todo el día. Se necesita estar regando la caña de azúcar. Si ustedes van a los cañales, pueden irlo a verificar. Se puede verificar eso. Que están siendo regadas con aparatos todo el tiempo. Entonces, también ellos están en ese, digamos, en ese botín de esa ley. Los cañeros, los constructores de casas y los que venden agua embotellada y también bebidas carbonatadas. Son 3 poderes fácticos los que están, como dicen, apropiándose de los beneficios del agua a través de esa ley. Esto es muy importante. Originalmente, el borrador de ley propuesto por el gobierno hablaba de otorgar permisos de explotación de 473,000 metros cúbicos anualmente, con permisos vigentes por 15 años, mientras que las organizaciones civiles habían venido solicitando que los periodos deberían de ser entre 3 y 5 años, algo que evidentemente no se escuchó. Se aprobó por 15 años. Eso es proceder como que si este país tuviera agua en abundancia. Como que si tuviéramos agua excelente y que el agua no es escasa en este país. Pero como yo les dije, hablar del tema del agua en El Salvador es plantear y configurar un presupuesto de carácter histórico-social. Ese país es un país con escasa agua. Pero eso no lo escuchan los que quieren lucrarse de ella. Lo que quieren es, en tanto que dé el tiempo, lucrarse lo más que se pueda del agua, aunque después se seque. A ellos no les interesa en el futuro, en verdad, que los mantos acuíferos se sequen, pero ya habrán sacado, ¿sí?, el lucro necesario y suficiente para hacerse más ricos. El problema es con la gente, con los habitantes, con los lugareños, con la población en general, que no le conviene que esos mantos acuíferos se sequen, sino que se conserven. Luego la cantidad bajó a 365,000 metros cúbicos. Y en cambio, de último minuto, antes de ser aprobada, la legislación la dejó sin límites. Mire, este es grave, porque la ha dejado sin límites. O sea que las empresas que se lucran con el agua van a utilizar todo el agua que necesiten. Bien, se nos está acabando el tiempo. Vamos a regresar a las 6. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. De acuerdo, Eli.